aunque la palabra cripto está muy manida a día de hoy y es como el demonio y esto es oscuro y para no declarar Hacienda, que es nada más lejos de la realidad, está muy vinculada con mejorar y sanear un sistema financiero que la realidad es que no funciona y que está en declive, ¿no? Va a haber un switch, el sistema financiero se va a pasar todo sobre activos digitales porque tiene todo el sentido. O sea, yo creo que ya nadie cuestiona que el dinero no puede estar parado. Para mí Bitcoin es un seguro. Bitcoin es riesgo cero. Es el primer activo en la historia que no depende de nadie. Es decir, no hay nadie que pueda apagar Bitcoin. No hay nadie que pueda cerrar Bitcoin. Pero para mí, sobre todo, la clave es, oye, compra Bitcoin no para ganar dinero, sino para dejar de perder dinero. Bueno, pues ya estamos grabando, amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Inspirabrand. Me acompaña Jorge Soriano, CEO de Cryptan. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Pues muy bien, tío. Encantado de estar por aquí. Oye, ¿eres valenciano, lo primero de todo? Soy valenciano. Yo también, por lo tanto, esto ya a los que son de la terreta y nos escuchan desde aquí ya saben que es un clima distinto, ¿no? Totalmente. Es un podcast especial. Jorge, lo primero, para quien no te conozca, aunque bueno, es difícil que no te conozca la gente porque lo estábamos hablando ahora antes justo de empezar. Has estado en todos los podcasts. O sea, te falta ir a Telecinco, Ana Rosa Quintana, La Sonsoles Sónega y 4 más. No creo que me veas por ahí, la verdad. ¿No? No creo. Pero bueno, al final, que vale, todavía nos queda mucho, Bueno, ¿te crees que te conoce a alguien? No te conoce todavía nadie. Joder, has estado con Juan Ramón Rayo, canal número 1 de economía en España. Has estado... me los he visto esta mañana todos. Con los de Tengo un Plan. Has estado... en A la de 3. Has estado... sí, unos cuantos. No sé, me falta por ahí alguno. Sí, hemos estado con Marc Vidal. Con Marc Vidal. Con Luis Miguel, correcto, de Inversión Racional también. Correcto, con el de Inversión Racional. Sí. Bastante. Carlos de Invertir para Conseguir también. ¿Por qué te llama todo el mundo? Bueno, a ver, al final también nosotros intentamos, ya llevamos muchos años para crear una red de confianza, ¿no? Yo creo que hace años la gente se vendía mucho, y sobre todo el tema de los canales, ¿no? De creación de contenido, podcast y demás, porque es que lo estábamos comentando, es una nueva forma de conectar con tu audiencia, que ya se ha demostrado que funciona muchísimo mejor a la hora de credibilidad, de conectar, ¿no? De poder hablar tranquilamente y que la gente ya escucha mucho podcast y no ve la televisión, ¿no? Claro. Entonces, lo que hemos intentado es, oye, no ir a todos en general, porque hay muchísimos más, sino ir de alguna forma con aquellos con los que comulgamos mucho más, ¿no? Y al final es que se nota cuando hablas con ellos. ¿Nuestro comulgas, macho? Sí, porque al final... Y también cuando ves a la persona, puedes tener una conversación totalmente cercana, totalmente natural. Yo creo que, o lo que intentamos nosotros es huir mucho del preparar las cosas. O sea, oye, yo te lo decía antes, a mí cuando me mandan a hacer esas preguntas, es que no me las leo. Prefiero que me preguntes algo que no sepa de lo que hablo y decírmelo. O algo que no te puedo decir y decírtelo, ¿no? Que creo que queda mucho más natural que me equivoque, que me atasque. Al final es donde ves la realidad de la gente, ¿no? ¿Tu televisión es YouTube a día de hoy también o no? Sí, ¿no? Sin duda. O sea, ¿cuál es tu rutina un poco de consumir contenido? ¿Llegas a casa, te pones la tablet, el ordenador o cómo? Bueno, mientras trabajo, depende de qué tareas haga, escucho mucho podcast, muchos en inglés, que además me ayuda mucho o sea, una vez lo he conseguido entrenar, me ayuda mucho a retener cosas, a mejorar mi inglés. Al final nosotros, a día de hoy, yo te diría que el 60% de las reuniones las hago en inglés. Vale. Porque al final tema de expansión, tema de inversores, tema de grandes clientes, es que todo esto ya en castellano es muy complicado. Es más complicado. LATAM es muy complicado y yo he notado una mejora brutal y el hecho de expresiones, porque al final también piensa que cuando hablas con un inversor, el inversor va a invertir principalmente en la persona que lo está llevando, ¿no? Aunque el negocio obviamente tiene que ser bueno, tiene que haber una conexión, igual que con un cliente. Total. Y es muy importante el poder tener esas conversaciones con alguien, que yo una cosa que aprendí es no intentes levantar pasta vía Google Meets, Zoom o videollamada, porque es muy difícil ver al sitio, ¿no? Es que si estás con alguien te cambia, tío. O sea, tú ves a alguien y ya sabes en los primeros 30 segundos si hay match o no hay match, o si hay algo que te chirría un poco, ¿sabes? Entonces ganas el 50%, lo tienes ganado. ¿Me dejas meter una cuña aquí, tío? Claro. Es que lo estoy deseando. Nosotros en Inspirabrand nos dedicamos al mundo de la creación de contenido, podcast y tal, y esto me viene al pelo de lo que acabas de decir del tema de lo de las conversaciones
cara a cara, ¿no? Al final el formato del podcast se presta mucho a eso, ¿no? Y muchos de nuestros clientes se están dando cuenta, y nosotros hemos hecho buena parte de ello para que se dieran cuenta, que un podcast se puede llegar a convertir en una herramienta de generación de leads súper cualificada. Porque al final la confianza que obtienes en una hora de conversación como esta que vamos a tener tú y yo ahora para presentar mi negocio, para hablar de tal, es incomparable con, como tú has dicho, cualquier llamada de Meet. Entonces, pues decirlo, si hay algún empresario tal que dice, oye, yo quiero lanzar un podcast, pues que sepa que hay la oportunidad de un podcast para generación de leads. Sí, y sobre todo porque también es un poco lo contrario a lo que se está haciendo. Yo soy muy partidario de siempre, a la hora de generar negocio, haz lo contrario a lo que todo el mundo está haciendo, ¿no? Entonces, cuando tú estás cansado ya de entrar en redes sociales y hacer, ¿sabes?, el swipe y ver cada 2x3 el mismo anuncio, todos vendiéndose de maravilla, todos son muy rubios, muy guapos, muy altos, muy fuertes. Y al final dices, muchos ceros en la cuenta. Y al final dices, es que ya mi cerebro ha aprendido que esto es como todo lo mismo. Entonces no se te queda, ¿sabes? Y el hecho de poder ir a hacer lo contrario y poder abrirte un canal y, oye, con lo bueno y con lo malo, que yo creo que al final lo que cada vez más las nuevas generaciones y la gente conecta es con la autenticidad. Total. Y para bien o para mal, quiero decir que hay mucha gente que cuando yo cuento lo que cuento y nuestra historia y mi visión, habrá gente que dirá, oye, pues no me siento identificado. Claro. No, totalmente normal, es que no puedes encajarle a todo el mundo. Pero para aquellos que sí, es mucho mejor el que te conozcan largo y tendido, ¿sabes? Que no que sea un anuncio y que al rato otro anuncio y al rato otro y al final no destacas. Esto es una revolución a nivel marketing que ya viene desde el año pasado, ¿no? De que las personas compramos personas. O sea, creo que ya venía de hace mucho tiempo, ¿no? Pero con el tema de las redes sociales yo creo que se ha exacerbado mucho más en el sentido de que ahora lo que tú dices, o sea, ya no compro muchas veces el que hay detrás, que hay en el back office, que hay en la plataforma, que luego hablaremos de Cryptan, ¿no? Pero al final lo que compras es muchas veces la confiabilidad que te aporta la persona que te vende el proyecto. Sí, esto es mucho founder-led growth, que al final, efectivamente, es que yo creo que yo siempre pienso, ¿vale? Digo, oye, si yo voy a un restaurante donde veo que la carta la han cuidado, el material, el diseño, la tipografía, oye, pues si la persona que ha creado esto le ha puesto cariño a la carta, ¿cómo no le va a poner cariño a la comida? Claro. ¿No? Entonces, habla un poco de todo en general, es el paquete, ya no está solamente yendo al hecho de la comida, ¿no? En nuestro caso lo mismo, o sea, obviamente que el producto, la app, tiene que funcionar perfecta, ya, pero ¿y qué más? ¿Cómo es tu comunicación? ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo es la gente que está detrás? ¿Sabes? Todo eso también es súper importante a la hora de generar marca, porque al final yo creo que es que las personas ya se tienen que sentir identificadas con la marca. Ya hay tantas cosas parecidas hoy en día, todo existe ya. ¿Y por qué cojo una y no cojo la otra? Pues por esto, ¿no? Por esto, total. Jorge, ahora iremos entrando un poco en tu pasado, tu presente, Cryptan, etcétera. Pero ahora que estamos hablando de comunicación y de marketing, quiero que me cuentes la anécdota que me estabas contando antes, de que algún medio sí que os ofreció la posibilidad de medio más tradicional, ¿no? Me comentabas A3 Media, por ejemplo. Sí, bueno, en su momento estuvimos viendo de hacer con ellos una campaña de estas de Media for Equity. En la ronda, no sé si fue esa tercera ronda, creo que fue, la tercera. Y al final no lo hicimos porque ellos también en aquel momento estaban un poquito con el tema de cripto delicado. Estábamos acabando de cerrar la inversión de un banco. Y estuvieron esperando a que el banco acabara de entrar o no, pero aún así luego lo hemos pensado 1000 veces y es que creo que no tiene sentido. O sea, hacer Media for Equity es un arma de doble filo. Hay gente que le ha ido muy bien y hay gente que le ha ido tremendamente mal, ¿no? Claro. Y tu equity es lo más valioso que tienes. Y yo sé, pues Globo, por ejemplo, le funciona muy bien, o bueno, Paula funciona muy bien. No sé si Trade Republic también está haciendo algo parecido, ¿no? Porque aparece ahora en todos los medios. Bueno, pero igual Trade Republic está pagando directamente y ya está. Sí. Al final yo creo que para empresas más pequeñas igual tiene más sentido. Trade Republic ya está a un nivel que puede, yo creo que se puede permitir. Sí. Pero aún así, es que tampoco creo que el cliente que realmente tenga que entrar esté viendo la tele. Entonces creo que no puedes targetear a todo el mundo. Esto es un error que nosotros cometimos primero, ¿no? Primero de emprender. Tu cliente no es todo el mundo. Y tienes que saber muy bien dónde está. Y yo creo que la gente que ve la tele es gente que
tiene menos, le pica menos el culo, ¿no? Por buscar cosas y él ¿sabes? Esta sensación de más, dame más, busca, ¿no? Esa inquietud. Total. Porque creo que si no por nada, no está mal, pero creo que si estás viendo la tele, solamente viendo la parrilla de la tele, te estás perdiendo tantísimas cosas. YouTube o cualquier otro medio digital, ¿sabes? O sea, es que hay tantos, con lo cual a mí ya me habla un poco, y aquí lamentablemente tienes que generalizar, no puede ser, porque no puede, seguro que hay gente que ve la tele pero además es de esta cuerda, ¿no? Pero en general creo que ahí, por lo menos nuestro target no está. Y creo que el de 3 Repali tampoco están en la tele. ¿Y cuál es tu target, o cuál era tu target antes de meterte en el mundo cripto? Porque me has contado que eras arquitecto. Esto de cambiar, de reinvenciones profesionales, ¿esto es habitual? ¿Cómo fue en tu caso? ¿Ibas para montar casas y al final estás ayudando a la gente a ahorrar para que se la compre, o cómo va el tema? Bueno, a ver, a mí siempre me ha gustado mucho crear cosas. Vale. Yo creo que es un poco lo que une donde estoy ahora, lo que he creado ahora con lo que hacía antes, ¿no? Al final el mundo de la arquitectura es un mundo muy creativo. Y a mí siempre me ha atraído mucho ese mundo creativo, ¿no? De hecho, yo cuando acabé arquitectura, yo estuve trabajando, de hecho, en un estudio aquí en Valenciano que se llama Cul de Sac, donde además conocí a mi mujer, o sea que todo genial. Y lo que hacíamos ahí a mí me abrió mucho la mente, ¿no? Porque cambió para mí el concepto del mundo de la arquitectura o del diseño, y lo llevó más a un concepto experiencial. ¿No? Es un poco lo que comentábamos antes. O sea, al final tú vas a un restaurante y obviamente la comida tiene que estar buena, pero bueno, ¿y qué más? ¿No? ¿Cuál es la experiencia? Entro por la cocina, entro por un agujero, entro por una lavadora, o sea, todo esto al final es lo que te hace que sean recuerdos luego memorables, ¿no? Y entonces, pues siempre desde que acabé la carrera, a mí yo creo que arquitectura me enseñó a ser una persona muy constante. El esfuerzo ya no me costaba, o sea, yo recuerdo en la carrera estar noches sin dormir. Y que fuera algo habitual y aprender. Pero noches sin dormir en época de exámenes, estudiando. Bueno, trabajos, o sea, al final los trabajos, los proyectos que todos en arquitectura nunca se acaban. Entonces al final dices, oye, me queda una semana, pues bueno, hasta que llegue el deadline y tenga que entregarlo, pues voy a hacer todo lo que pueda, ¿no? Para hasta ese momento. Entonces eso a mí me inculcó el hecho del sacrificio y el esfuerzo, ya como llevarlo dentro, ¿sabes? Y ni siquiera planteármelo, oye, no hay que dormir, para adelante, ¿no? Entonces, pues eso, más la parte creativa y la parte que a mí emprendedora que siempre he tenido, ¿no? De crear cosas. Pues me llevó a, desde que salí de carrera, en mi tiempo libre, cuando estaba trabajando, pensaba, oye, y si hago esto, y si creo esto otro. Nunca llegué a emprender como tal, porque emprender realmente es tirarte un poco a la piscina, ¿no? Y arriesgarte y poner el foco en algo. Siempre estuve haciendo muchas cosas a la vez, mientras trabajaba, me daba miedo dejarme el trabajo, porque claro, dices, oye, no tengo ni idea de esto. Entonces, ¿qué voy a hacer, no? Hasta que llegó un día en el que yo creo que principalmente, porque yo también tuve muchos dolores de espalda y de cuello, yo tengo 4 principios de hernia y lo pasé muy, muy mal. Qué dolor. Estuve yendo a neurocirujanos, quiroprácticos. ¿Te dijeron el motivo o algo? Imagínate. Brujos. Sí, ya estás desesperado, macho. O sea, era un dolor crónico. Ostras, esto me lo tienes que contar. ¿Cómo es un brujo? ¿Cómo es la consulta de un brujo cuando le dices que te duele algo, por favor? O sea, es que ya necesitaba que alguien me curara lo que tenía. Aunque fuese psicológico, aunque fuese, ¿sabes? Me daba igual, necesitaba que alguien me lo curara, porque era tal dolor. ¿Pero que constante. te sacó las cartas? ¿O qué? No, me estuvo, pues ya no lo recuerdo, porque fue hace muchísimos años, tío, pero desde, no sé, pues acercarse, ver, no tocarme, sentir cosas y tal. Yo he tenido varias cosas así heavies de cosas que no sé explicar y que me han pasado. Entonces, la verdad es que sí que tengo una parte que, tío, esto... ¿Da para libro o qué? Bueno, pues igual sí. Pero qué cosas más te han pasado, ¿no? Ya me estás picando la curiosidad. No, en el sentido de que yo, o sea, llega un momento en el que yo era muy escéptico, pero creo que hay una serie de energías o es que tampoco sé muy bien cómo explicarlo, que a mí me han ayudado en momentos muy complicados a cambiar totalmente mentalidad y que empiecen a pasar cosas. Sí. Sí. Y de cosas que yo he dicho, ¿cómo es posible que esta persona sepa esto y esto? Si yo no se lo he contado absolutamente a nadie
y es algo que además oculto de alguna forma, ¿no? Pero cosas, no te hablo de lo típico de, no, es que tú eres muy miedoso en ese sentido. No. Hechos, cosas que a mí me habían pasado, ¿no? Entonces, todo eso... gente random de la calle. No, al final es gente con la que ya tengo cierta confianza y ya llevo yendo muchos años, pero con conexiones brutales, que yo uso mucho para yo personalmente estar bien. Porque al final yo lo que me he dado cuenta, macho, es que si tú no estás bien, no tienes nada que física hacer. y mentalmente, tu empresa nunca va a estar bien. Imposible. Y yo antes era de los que decía, y un poco volviendo a lo otro, ¿no? Ese esfuerzo y ese sacrificio, yo era de los de, da igual, estoy 24 horas sin dormir, da igual. Y luego empecé a pensar y dije, no, mira, es mejor que estés 14 y que las otras las dediques a descansar, Sí. a recuperarte, a hacer deporte, a comer bien, a estar con tus hijas, ¿sabes? Entonces, todo ese tema yo le he dado mucha importancia en los últimos 2-3 años, pero porque a mí me ha funcionado. Hay gente que no le funciona. Es fundamental. O sea, el ser un emprendedor es ser un atleta prácticamente. O sea, y tienes que dormir tus horas, hacer deporte. Para mí, bien. sobre todo, es la parte mental. El otro día hicimos un evento que lo hizo la revista Emprendedores y Ibercaja, Sí. donde vino gente, estuvo Iker Marcaide, que es un fuera de serie, estuvo también Víctor, el CEO de Big Buy, Sí. estuvo también la CEO de Singularus, había gente ahí, la verdad Top. es que muy top. Sí. Y un poco todos hablábamos de lo mismo, es que emprender es muy duro. Porque es una montaña rusa constante, que en cada hora vas a tener 2 o 3 marrones movidas que te cambian totalmente, te ponen a prueba constantemente. Y yo esto lo hablo mucho con mi mujer es empresaria, pero son empresas diferentes, ¿no? Y no hay descanso, macho. No hay descanso. O sea, a mí me dicen, oye, te coges vacaciones y desconectas. Digo, es que no puedo desconectar. O sea, porque además cuando voy a intentar desconectar digo, es que este tiempo que desconectaría lo prefiero utilizar para seguir avanzando y seguir empujando, ¿no? Y al final esto es una carrera de largo plazo, pero que no puedes frenar, ¿no? Entonces, sí, es... Y sacas un buen punto ahí, esto lo hemos comentado en más de un podcast, ¿no? El boom que hay ahora del emprendimiento aquí en España, desde edades muy tempranas hasta ya un poco más mayores, ¿no? Como que ha entrado aquí esta fiebre del emprendimiento. Yo creo que un poco raíz pues de todo lo que ha pasado a nivel salarios, a nivel inflación, a nivel todo, ¿no? Pero claro, es muy bonito vender el mensaje, pero también hay que contar a la gente un poco la verdad, ¿no? Totalmente. Tú que has pasado de ser asalariado en tu época de arquitecto y tal, me imagino con tus 8 horas o 10, porque a veces hay que hacer más, ¿no? Pero ahora a este cambio tan a lo grande, pues habrás notado mucha diferencia, ¿no? Los dolores, lo primero, ¿no? Se me fueron. O sea, probablemente mi problema era que estaba en un sitio donde no quería estar, ¿no? Y que estaba haciendo cosas que al final... Yo esto, la verdad es que ahora lo pienso mucho. Yo ya tengo 2 niñas, una de 3 años y una de 7 meses, y lo pienso mucho de cara a cómo quiero educar a mis hijas, ¿no? Qué les quiero inculcar, qué les quiero potenciar, ¿no? Y al final... me encantaría tratar de ayudar a mis hijas a que fueran capaces de decidir o entender qué es lo que les apasiona hacer, macho. No qué es lo que tienen que hacer. Y olvidémonos de la seguridad, de un salario fijo, de un tal... Es que al final yo me he dado cuenta de que cuando una persona hace lo que quiere, es imparable. Sí. O sea, vas al 200% y disfrutas tanto haciendo con problemas, con marrones, y esto es así, pero esto pasa en todos lados. Claro. Quiero decir, sea tuyo o trabajes para otro, pero es otra película. Entonces, yo un poco ese fue el cambio. Pasas a un mundo con mucha más incertidumbre, pero para mí la incertidumbre te hace estar alerta y te hace estar siempre foco. Y siempre priorizar y para mí ser mejor, ¿no? Y hay una cosa que creo que la comodidad es mala. O sea, sentirte, ¿sabes? Como yo al equipo le digo, mira, tenéis que ir con el agua por aquí. Por aquí está mal, pero por aquí tampoco, porque claro, si no nos relajamos, ¿no? ¿Cuántos sois ahora mismo? Ahora somos 25. Jolín. Pero hemos llegado a ser aquí en Valencia? ¿O? No, todos en remoto. En remoto. Hemos llegado a ser 55. Hemos llegado a ser un equipo grande, otro error. Yo pensaba que las empresas que tenían más empleados eran más exitosas y es lo contrario. O sea, las empresas que más hacen con menos gente, claro, son las más escalables y son las que más éxito tienen, ¿no? Claro. Sí. Pero sí, el cambio fue interesante de estar trabajando para otro a trabajar para ti.
Y tienen sus pros y sus contras. Quiero decir que hay veces que me cuestiono y digo, oye, y no me vendría bien y me volveré otra vez a trabajar para alguien y un poco dejar de tener que tomar decisiones constantemente, ¿no? Con equivocaciones pero al final yo creo que lo llevas ahí, ¿no? Y al que le gusta un poco la marcha se disfruta mucho. No podrías, yo creo, no podrías ya independizarte. Yo creo que no podría. Me han hecho ofertas de volver a sitios, oye, pues muy buenos y las he rechazado porque creo que no es lo tuyo, ¿no? Creo que me duraría poco, ¿sabes? Y yo soy de las personas que si voy al 300%, al 300%, ¿sabes? Claro. Soy además de esos que si estoy en un sitio en el que por lo que sea no ¿sabes? No estoy conectado, es que soy un mueble, o sea, cero, o sea, el peor trabajador de la historia, ¿no? Oye, Jorge, vamos a hablar un poquito antes de entrar en el mundo cripto y tal del tema de la cultura financiera, ¿no? Me sorprende un poco que nos contabas ahí tu background, arquitecto. Jolín, me viene a la cabeza muchos amigos de profesiones así creativas. De hecho, tengo íntimos amigos arquitectos. El tema de las finanzas, de la cultura financiera y tal, es como algo que está muy lejos, ¿no? Que, oye, yo preocuparme de mis ahorros, preocuparme de esto, yo creo que hasta que no llega a cierta edad o alguien de repente te llega, ¿no? Esto que te zarandea y te dice, oye, que esto es importante, como que no lo piensa demasiado. Un poco para la gente que nos esté escuchando, ¿cómo de importante es el tema de preocuparse un poco por tu salud financiera, más allá de, bueno, me entra una nómina, llega al banco, gasto, ahorro lo que puedo y ya está? Pues mira, yo tenía cero cultura financiera. De hecho, probablemente fuera negativa de cultura financiera. Vale. Yo siempre lo digo, nunca he invertido en nada porque no tengo ni idea, nunca he tenido ni idea de invertir. Mi dinero siempre estaba en la cuenta del banco. La inflación. Como la inmensa mayoría. ¿Qué es la inflación? O sea, quiero decir, si yo tengo 10.000 euros en el banco el día 1 de enero y el día 31 de diciembre tengo 10.000 euros en el banco, porque ¿qué inflación si sigo teniendo el mismo dinero, no? Claro. Entonces, pues efectivamente, a mí no me ha quedado otra más que empezar a empaparme, a aprender, a entender todo este mundo, igual que el mundo de la empresa. Tampoco tenía ni idea de absolutamente nada. Y no me da vergüenza decirlo, porque al final creo que esto es algo que la gente tiene que saber, que es que cualquiera se puede poner. ¿En qué año se te despierta ese, venga, voy a empezar a aprender sobre finanzas personales y tal? Bueno, yo es que me metí con cripto y entonces a mí cripto pues me llevó un poco por ese camino, inevitablemente. Al final lo que viene a aportar Bitcoin y otra serie de activos digitales, que aunque la palabra cripto está muy manida a día de hoy y es como el demonio y esto es oscuro y para no declarar Hacienda, que es nada más lejos de la realidad, está muy vinculada con mejorar y sanear un sistema financiero que la realidad es que no funciona y que está en declive, ¿no? Esto no va a morir de la noche a la mañana, pero va a haber un switch del sistema financiero, se va a pasar todo sobre activos digitales porque tiene todo el sentido. No iremos de 0 a 100 de la noche a la mañana, pero va a ser una transición, ¿no? Entonces eso me obligó a tener que entenderlo, a tener que meterme, ¿no? A tener que profundizar un poco más. Y está guay, porque al final te tienes que poner las pilas en cosas que no sabes. Y cuando vas a una charla y te tocan la cara porque te han preguntado algo y has hecho el ridículo, dices, hay que aprender. Esto ya no me va a volver a pasar, ¿no? O te viene un cliente y te saca los colores, entonces, pues esto te hace estar siempre queriendo mejorar, ¿no? Y seguir aprendiendo, que es que la clave, o sea, cuando tú estás emprendiendo, tienes que seguir aprendiendo todos los días. Porque no te puedes dormir, es que con lo rápido que va todo, tú crees que estás aquí y de repente, al cabo de 2 años, de repente hay uno que se ha puesto aquí. Pues si no lo he visto venir, ¿qué ha pasado? ¿No? Pues porque no has estado, ¿sabes?, siendo constante en ese tema. Y un poco de cómo es de importante la salud financiera, pues igual que la salud mental y la salud física. La salud financiera es súper importante. O sea, yo creo que ya nadie cuestiona que el dinero no puede estar parado. El problema es, oye, es que es un tema que es complejo, que totalmente, o sea, es que no entiendo y dónde lo invierto y qué compro, pero compro una casa, la alquilo, ¿qué hago? ¿No? Y al final, oye, pues creo que cada vez más se va democratizando un poco, aunque no me gusta la palabra democratizar, pero es verdad que se va haciendo más accesible y más fácil a gente que no tenga ni idea el poder utilizar plataformas, aplicaciones, ¿no? Inteligencia artificial, que te vayan de alguna forma ayudando a dar estos primeros pasos. Y nosotros lo que estamos intentando es, dentro de la vertical de cripto,
ayudarte a que una parte la tengas diversificada ahí de forma sensata, cuidada, porque al final es que si no haces nada, te vas a arrepentir dentro de 10 años, 15 años, 20 años. ¿Y crees que es por pereza que la gente nos empieza a interesar en estos temas? Porque yo sí que es verdad que si partes de cero, como tú decías, de repente abrirte cuenta en un broker y empezar a invertir así a ciegas, yo entiendo que te dé miedo. Bueno, no solamente pereza, que también es lo que dices tú, me da miedo, me cuesta mucho ganar el dinero, no quiero perderlo, tengo otras cosas. Oye, tú estás trabajando 8 o 10 horas al día. Y cuando sales del curro sigues aquí muchas veces dándole porque tienes alguna reunión que preparado. Claro. Y luego llegas y tienes la familia, y tienes tus hijos, tus hijas, tu mujer, tu marido. Claro, tienes el tiempo que tienes. Nunca es el mejor momento para decir, venga, vale, va. Voy a ponerme ahora a escuchar unos podcasts y a verme unos vídeos en donde sea, ¿no? Sobre finanzas. Pues no, prefiero desconectar porque estoy hasta aquí de todo el día con la cabeza hecha un bombo y me quiero ir al gimnasio o me quiero ir con mis amigos, ¿no? Entonces, es que no es fácil el querer decir, venga, voy a ponerme. Claro. Pero al final tienes que hacerlo. Te guste más o te guste menos, porque luego cuando digas, ay, es que quiero comprar una casa. Ay, pero es que ahora las casas están muy altas y es que mira, lo que tenía ahorrado, ya con lo que tenía ahorrado antes me habría comprado, no sé qué, y ahora no me compro ni la tercera parte de lo que podía. Y solamente por ese hecho de que no te arrepientas, tienes que empezar. Y hay grados, y hay niveles. Pero es que yo creo que en esta vida, el que algo quiera, algo le cuesta. Claro. Y mientras la gente no quiera, pues va a haber más oportunidades para todos los que quieran. Total. Hay que verlo así también. Si le tuvieras que explicar a alguien con palabras así muy mundanas y tal, ¿en qué consiste esto de que los bancos se dedican a imprimir dinero con cierta facilidad y que eso impacta directamente sobre el precio de las cosas y que por lo tanto tu poder adquisitivo es menor y tal? ¿Esto por qué? ¿Cómo lo explicarías? A ver, al final, y esto es, voy a poner un ejemplo, una empresa. Una empresa, tú tienes el 100% de la empresa, ¿vale? Pues si de repente esa empresa aumenta las participaciones y ahora si teníamos 100 participaciones y ahora tenemos 1000 participaciones, el que tenía 50 participaciones tiene menos de esa empresa. O sea, cuanto más hay de algo y tú sigues teniendo la misma cantidad que tenías, lo que tú tienes vale menos. Claro. Se diluye dentro de una parte más grande, ¿vale? Con lo cual vale menos. Con el dinero pasa un poco lo mismo. Cada vez hay más dinero en circulación, pero a ti no te están dando de todo lo que se imprime o todo lo que se crea, no te están dando tu parte proporcional con respecto a lo nuevo que se ha creado. Te están dejando con lo que tienes. Con lo cual lo que tú tienes cada vez vale menos, cada vez compra menos cosas, ¿vale? ¿Cuál es el problema aquí con el tema de los bancos? Al final el modelo de negocio de los bancos, los bancos ganan dinero porque cogen el dinero de la gente y lo prestan. Entonces, el banco, por ley, tiene la capacidad de hasta un 90% de lo que yo estoy dejando en el banco, puedo coger, puedo crearlo y te lo puedo prestar a ti. Entonces, esto es una bola de nieve que cada vez y cada vez inyecta más dinero. No solamente de esta forma, es que esto es lo que dice la gente, y que si ahora todo el mundo quisiera sacar el dinero del banco, no existe ese dinero físicamente para poder sacarlo. Luego los bancos centrales imprimen dinero pues para controlar inflación, luego juegan también con la subida o bajada de tipos de interés. Claro, todo esto, cuando Estados Unidos necesita que la economía vuelva otra vez a recircular, pues inyectan dinero en el sistema, mercados financieros, la bolsa sube y todo parece que vuelve a ir bien. Pero al final hay mucha deuda. Ese dinero tiene que salir de algún sitio. Entonces, todo esto, pues cuando pensamos que en 2008 ya hemos llegado al pico de la cantidad de dinero en circulación y deuda y demás, luego llegó el COVID. Y lo que en 2008 pensábamos que era el pico más alto de la historia, se quedó en un bultito, ¿sabes? Dentro de la montaña. Y esto ya no ha parado, ¿no? Aquí, en el caso de Bitcoin, por ejemplo, creo que fue en 1971, el patrón oro, lo que se conoce como patrón oro, básicamente era, oye, el oro es un activo que es escaso, ¿vale? Porque el oro se encuentra donde se encuentra, no hay oro infinito. Con lo cual lo que se dijo es, como el oro es muy difícil de cortar, de transportar, de enviarte una parte pequeña, ¿no? De subdividir, oye, pues mira, vamos a crear el dinero fiduciario, vamos a crear el dólar y vamos a coger y decir, oye, cada dólar que yo tenga representa, o cada dólar que yo imprima en papelito va a representar una parte de ese oro. Con lo cual el papelito lo puedo transportar mucho más fácil y puedo darte solamente un papelito en vez de darte un lingote de oro, ¿no?
Que para que todo esto tenía mucho sentido, porque el oro, o sea, el dólar no se podía crear más dólares del oro que hubiera. Claro. ¿Qué pasa? Que con todas las guerras, al final hay que financiarlas. Y que se dijo, oye, ¿sabes qué? Que como tenemos aquí la impresora, vamos a quitar esta idea de que el oro tiene que respaldar a la cantidad de dólares y vamos a darle a imprimir dólares, ¿no? Así hablando mal y pronto y generalizando, ¿vale? Pero básicamente fue así, con lo cual a partir de ahí, cuando tú ya te separas, lo que sustenta el dólar ya no es un activo que es escaso y que todos hemos acordado que es escaso porque efectivamente hay poco, ¿no? Entonces, en el caso de Bitcoin, lo que surge es un poco por el tema de que esto no funciona y esto no escala. En algún momento se tiene que explotar por algún sitio. ¿Cuándo va a ser? No tengo ni idea, pero los ciclos económicos históricos están ahí y cada vez llegan. Y Bitcoin al final lo que viene un poco es a decir, oye, vamos a crear un activo digital, hablamos antes de que vamos hacia un mundo totalmente digitalizado, vamos a crear un activo digital que represente algo que no sea solamente escaso, sino que sea limitado. Y que nadie pueda imprimir más porque le apetezca. Entonces, al final, ¿cuál es el problema de no hay que controlar la inflación, vamos a imprimir más dinero? Ya, es que hay diversidad de opiniones. Hay gente que piensa que sí, que es bueno, y hay gente que piensa que es malo. De esta forma, estas son las reglas del juego. Hay X Bitcoins que se van a meter en circulación y no se pueden crear más. Entonces, ya no entramos en esa fase en la que uno decide imprimir más o imprimir menos de forma que te diluya, ¿no? Hay otros activos digitales, para mí Bitcoin es el que más sentido tiene, ¿no? Pero al final creo que estamos acostumbrados por comodidad a pensar que da igual si te vas al euro, te vas al dólar, si es que el poder adquisitivo de ambas ha caído desde 1980 un 95%. O sea, es una barbaridad lo que antes podías comprar con la misma cantidad de dinero, ¿no? Total. Y tu salario no ha subido correspondientemente, ¿sabes? Jorge, si le hacemos una especie así como de desglose de los tipos de activos a la gente, un poco en función de esa rentabilidad-riesgo, ¿no? ¿En qué escala estaría? Pues teniendo en cuenta que igual lo que menos riesgo tiene y por lo tanto también menos rentabilidad es la renta fija, ¿no? Es decir, bonos del Estado. Y lo más riesgo, pero a la vez más rentabilidad, sería Bitcoin. Estarían así, más o menos, y entre medias pues estaría la renta variable, es decir, la bolsa, por otro lado los metales, oro, etcétera. ¿Cómo sería un poco esa pirámide? Sí. Yo la verdad es que, o sea, tampoco soy un experto dentro del mundo de finanzas tradicionales. Aquí, para mí la clave es definir riesgo. ¿Qué es para ti riesgo o qué no lo es riesgo? Porque al final, oye, pues yo tengo lo que hablas, ¿no? Una renta fija, tengo un fondo monetario, oye, pues tengo bonos de Estados Unidos. Ya, pero la inflación te la estás comiendo igual. Con lo cual, dependiendo, porque una cosa es la inflación que te dicen y otra cosa es la inflación real, ¿no? Que esto siempre es una duda de dónde estamos y dónde no estamos. Porque cómo es posible que en España unos me digan que la inflación es una y otros me digan que la inflación es otra. Ya. Quiero decir, al final ya sabemos que no me voy a fiar ninguno de los dos. Que no está muy claro, sí. Entonces el problema es que si a mí los bonos, y esto es puntual, porque los tipos de interés van variando, me dan un X, pero la inflación es mayor, pues hombre, yo tengo un riesgo ahí. Porque al final estoy perdiendo poder adquisitivo, ¿no? Luego te puedes ir a invertir en mercados financieros, te puedes ir a invertir en la bolsa americana, en acciones, ¿no? Pues oye, al final, efectivamente, históricamente, y ya sabemos que rentabilidades pasadas nunca garantizan rentabilidades futuras, pero históricamente la media anualizada del S&P 500, de las mayores 500 empresas de Estados Unidos, ¿no? Que te han dado un X% de rentabilidad anual que te bate la inflación. Hay años donde es negativa, hay años que es mucho más, pero la media en el largo plazo te dice que históricamente es esta. Pues hombre, yo creo que eso tiene sentido, ¿no? Real estate, pues también. Yo ahora veo cómo están los precios y estoy alucinando. Claro. Pero es que no tiene pinta de que vayan a bajar. Porque hay mucha gente que dice, y me pasa a mí con gente de mi entorno, no, esto tiene que explotar. Yo otro día justo estuve en un evento hablando que me invitó Pablo Gil, que hizo un evento ahí en Madrid, y él en un momento de una charla decía, es que no veo ningún indicador, yo no tengo ni idea de real estate, no veo ningún indicador para decir que es que esto es una burbuja y que esto va a explotar.
Al revés, creo que esto va a seguir subiendo. Que va a seguir subiendo. Porque no hay vivienda, porque el ahorro de los españoles está en máximos, no sé qué índices puso, están más bajos que cuando pasó en no sé qué momento donde sí hubo una burbuja, con lo cual todo indica que durante los próximos 5 años los precios van a seguir subiendo. Va a seguir subiendo, sí. Entonces esto también es una reserva de valor que te puede generar ingresos pasivos, etcétera, ¿no? Para mí Bitcoin es un seguro. Para mí Bitcoin es riesgo cero, pero esto es para mí. Que no lo, o sea, hay mucha gente que es el otro extremo con eso, claro. ¿Vale? Para mí es, oye, es que es muy volátil Bitcoin. Y yo digo, o sea, si lo comparas con el euro, es muy volátil, igual lo que es volátil es el euro. Porque un Bitcoin siempre sigue siendo un Bitcoin, ¿vale? ¿Qué es lo que para mí tiene sentido de Bitcoin? Es que es el primer activo en la historia que no depende de nadie. Es decir, no hay nadie que pueda apagar Bitcoin. No hay nadie que pueda cerrar Bitcoin. No existe nada parecido en el mundo. Cero. Porque siempre hay el CEO, el presidente, los socios, los accionistas de una empresa, de un gobierno, de algo en el que puede cambiar, puedo cometer un error porque soy humano. Yo siempre digo, oye, si ahora Apple, el CEO de Apple, de repente se descubre que ha estado blanqueando dinero, pues las acciones de Apple van para abajo. Van para abajo. ¿Y cómo se explica entonces esa gran volatilidad de Bitcoin? Ahora es verdad que volvemos a estar en máximos históricos o prácticamente, ¿no? Pero la volatilidad es porque, o sea, el precio de Bitcoin, ¿qué lo define? Lo define la oferta y la demanda, ¿vale? La oferta de Bitcoin es conocida desde el 2008 cuando se publica por primera vez como el manual de Satoshi, ¿vale? ¿no? Sí, ya se conoce y lo ha estado cumpliendo hasta el día de hoy. Con lo cual, si yo sé que la oferta es clara y que la cantidad de Bitcoins que se van emitiendo en circulación, que empezaron en 0 y acabarán en 2140, 141, la última porción de Bitcoin en circulación se va reduciendo, es decreciente, ¿vale? Con lo cual, claro, si yo ya controlo esto, porque no se puede cambiar, o miento, se puede cambiar, pero nadie de los que lo pueden cambiar tiene ningún incentivo a cambiarlo, porque entonces se diluirían. Claro. Y los que lo cambian, que son los que han formado parte de la red de Bitcoin, que creen en Bitcoin y tienen Bitcoin, ¿por qué voy a aprobar algo entre todos por consenso para que lo que yo tengo valga la mitad? Por ejemplo, ¿no? Entonces, si decimos que es oferta y demanda y la oferta la conocemos, con que la demanda se mantenga, al ser la oferta decreciente, el precio va a tender a subir. A poco que la demanda empiece a crecer, es que va a crecer aún más el precio. Y estamos viendo ahora Estados Unidos que quiere hacer una reserva nacional en Bitcoin. Estamos viendo ahora la regulación europea, regulación estadounidense, los bancos ya entrando, están todos ya preparando sus soluciones para ofrecer a clientes de hoy en día que puedan comprar Bitcoin en su banco. Tenemos a BlackRock, a todos las mayores gestoras de fondos del mundo diciendo tenéis que comprar Bitcoin. Es decir, ya no es hace 3 años que la gente no sé si lo van a prohibir, qué va a pasar o qué no va a pasar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final es un activo que, oye, pues genera mucha rentabilidad y hay gente que especula con ello, claro, compra y vende y por eso tiene este movimiento. Pero si tú miras la gráfica en el largo plazo, como hacemos con el SP500 para saber que sube o que baja, es que es alcista, no, es que es el activo más rentable de los últimos 15 años. Total. Para entender un poco vuestro modelo de negocio, ¿no? Y yo creo que, igual me equivoco, pero vosotros con Cryptan lo que buscáis un poco es quitarle ese plus de volatilidad igual que le ve el mercado, porque hasta donde he leído, hasta donde he podido investigar, ofrecéis como una rentabilidad anual fija. Sí. Apalancada en el precio de stablecoins, si no me equivoco. Cuéntanos un poco cómo es el rollo de Cryptan. O sea, la realidad es que todo lo que... Bueno, la curva de adopción seguro que todo el mundo la conoce, de la tecnología, ¿no? Donde primero hay unos early adopters, luego vienen unos innovadores, luego viene la mayoría temprana y luego ya la mayoría tardía, ¿no? Y luego vienen los rezagados, ¿vale? Los primeros 2 bloques son los que menos miedo al riesgo tienen, los que más le gusta trastear las nuevas tecnologías, no probar nuevas cosas, y estos son los que han entrado hasta la fecha. Es gente que ha comprado, ha vendido, ha hecho locuras, ¿no? Los y ha entrado en brokers. Bueno, no, y los que han entrado en el mundo cripto me refiero como adopción desde el inicio. Es gente que le gusta estas cosas nuevas cuando todavía no son mainstream, no hay una adopción clara. Que esos son los que se han hecho millonarios, por cierto. Esos son los que, bueno, muchos de ellos se han hecho millonarios, efectivamente. Y luego,
para mí todos estos son los que son capaces de interactuar con plataformas muy complejas, ¿no? Y les preocupa menos que estén en las Islas Vírgenes Británicas, les preocupa menos que no tengan regulación. Tienen una serie de características, ¿no?, que se sienten muy cómodos con este tipo de plataformas. ¿Qué pasa? Que si damos por hecho, y nuestra visión es esta, ¿no?, que dentro de 3, 4, 5, 10, 15 años, no tengo ni idea exactamente del tiempo, pero por ahí va a andar, todo el mundo va a tener exposición a Bitcoin, hay que ver esta gente que tiene que entrar ahora qué es lo que necesita y qué es lo que quiere. Y desde luego no quiere entrar en un sitio donde haya 5.000 tipos diferentes de criptoactivos, claro, unos con nombres de perro, otros con nombre de galleta, otros con nombre de sushi, gráficas, números, lo que hablamos antes. La gente tiene muchos problemas, como para encima entrar aquí y decir, oye, yo creo entender que tengo que estar por aquí, pero es que no sé ni por dónde empezar, ¿no? Entonces al final, oye, pues da igual. Oye, va pasando el tiempo. Entonces nosotros lo que dijimos es, vale, creo que todo este ecosistema cripto es el futuro, creo que el 99,9% de lo que hay no vale. ¿Cómo puedo ayudar a que la gente que tiene que entrar le dé acceso a lo que creo que vale? ¿Y por qué sé lo que vale? Pues no lo sé, pero ya llevo muchos años, no yo, el equipo, y de alguna forma vemos qué cosas llevamos con mucho cuidado, probablemente nos quedamos cortos, controlando muchos riesgos, ofreciendo cosas mucho más sencillas, sobre todo para empezar, ¿no? Porque al final la gente que quiere especular, que yo estoy muy a favor de la especulación y cada uno que haga lo que quiera, no especula con todo su dinero. Claro. Lo que hace es jugar de una gran parte en un sitio, protegida, y luego con un poquito me la juego. Y si lo pierdo, bueno, pues mala suerte, me va a doler, me va a picar. Esto yo creo que lo ha hecho muchísima gente, ¿verdad? Muchísimo. Lo de no le meto a no sé qué proyecto de IA que me han dicho o que he leído en Twitter, el Crypto Bro, ¿no? Básicamente. ¿Vale? Entonces, al final nosotros, ¿qué es lo que dijimos? Oye, hace falta una plataforma de inversión, de protección de tu patrimonio, de ahorro, ya partiendo de que en el banco no lo vas a tener. El banco está muy bien para que te dé una hipoteca, para comprar una tarjeta de un café, para tu día a día, pero vale, ¿y dónde hago que mi dinero trabaje, que se mueva, que crezca? ¿Dónde lo invierto para protegerme? ¿No? Pues hay muchas formas, tú has hablado antes, oye, pues fondos monetarios, fondos indexados, acciones, real estate, cripto. Entonces, dentro de la vertical de cripto, Cryptan lo que intenta es posicionarse como ese sitio donde tú tengas el 80% de lo que vas a invertir dentro de cripto en un único sitio. Y te dé opciones desde, oye, quiero comprar Bitcoin, quiero guardar Bitcoin. Muy fácil, aquí lo tienes, regulado, controlado, con seguro. Genial, ¿no? Esto es una opción. Modo cartera, modo banco, ¿vale? Oye, ¿modo cuenta remunerada? Cuenta remunerada también tenemos, porque al final lo que te iba a decir es, nosotros ofrecemos 4 activos solo, ¿vale? Que son Bitcoin, Ethereum y USDC y EURC, ¿vale? USDC y EURC, USD es como el cripto USD y como el cripto euro, ¿vale? Sí, lo básicamente como una stablecoin. Si es una criptomoneda estable, que lo que hace es que mantiene siempre la paridad con $1. Es decir, $1 es siempre equivale a un USDC, siempre, ¿vale? O sea, en teoría está respaldada, la cantidad de dólares digitales está respaldada por el mismo número de USD. Activo, si no me equivoco, que da un poquito menos de rentabilidad. No, estos activos, nosotros lo que hacemos aquí es, tú puedes comprarlos y puedes guardarlos, y luego también puedes coger y decir, oye, y sobre estos activos, los 4 que te he dicho, quiero generar una rentabilidad, ¿vale? Al final, si tú no quieres generar rentabilidad, estos están guardados, por decirlo de alguna forma, en una caja fuerte, ¿vale? Donde no los toca a nadie. Esto no es como un banco que coge ese dinero y lo presta, ¿vale? Nosotros no lo tocamos, pero si tú quieres generar una rentabilidad, tipo un depósito a plazo fijo, no es un depósito como tal, porque no es un dinero fiduciario, no son euros fiat, ¿vale? Sí. Nosotros tenemos que moverlo. No puedo hacer magia y darte una rentabilidad sin tocarlo, ¿vale? Entonces, ahí lo que hacemos es que lo prestamos. Lo prestamos a terceros, que necesitan liquidez, hacemos X cosas, de tal manera en la que yo te doy una rentabilidad anual. ¿Qué es lo interesante de esto? Pues que como lo hago con raíles o con la infraestructura tecnológica cripto, en vez de la tradicional, pues es más eficiente, hay menos intermediarios, me permite hacer una serie de cosas que dan un poco más de rentabilidad que lo que dan los activos normales. Claro. En dólares estamos pagando, creo que el 8,35 anualizado. Vale. En euro el 5,5 y luego en Bitcoin el 1,25 y en Ethereum, en Ether, estamos pagando el 3%. Vale. Entonces, lo guay de esto es que te lo pago cada semana. No el total, ¿vale? No te pago un 8 a la semana, sino que te pago el 8,35 dividido entre 52 semanas, te lo pago líquido. Vale. Y con esto puedes hacer lo que quieras.
desde comprar Bitcoin hasta poner un interés compuesto o pagar un café, si quieres. Sí. Oye, y yo había escuchado un 10 sobre algún tipo de estos activos o... Nosotros damos un 10, pero si lo haces a través del programa de referidos, es decir, si tú invitas a alguien, al final nosotros lo que hacemos es que te damos un incentivo por traer a alguien y entonces llegamos a dar hasta un 10% en dólar. Vale. Al final esto, yo siempre lo digo, yo no puedo garantizar un 10, ni un 8, ni un 12, ni un 6 para toda la vida. Nosotros al final lo que hacemos es ir al mercado. Yo voy al mercado, veo lo que hay con nuestras matrices de riesgos, donde podemos alocar el capital, siempre con cuidado, auditando dónde lo ponemos, terceras partes, etcétera. Y hay veces que el mercado me da un 10 y hay veces que el mercado me da un 8. Entonces, cuando tú bloqueas el depósito, entre comillas el depósito, ¿vale? Yo te garantizo eso. O sea, si yo lo bloqueo, por ejemplo, a Bitcoin durante un año... No tienes bloqueado el 1,25. Eso no quiere decir que al día siguiente yo pueda cambiar las rentabilidades que ofrezco a los que vuelvan a hacer un depósito. Que puede ser menos o puede ser más. Entonces, al final, intentamos ser muy transparentes. Y yo cojo... ¿Y de qué depende ese más o ese menos? ¿De si sube o si baja Bitcoin o...? No, depende de las oportunidades que hay en el mercado. Si ahora este mercado se empieza a llenar de players que hacen lo mismo, pues habrá más escasez de oportunidades. Y cuando más se llena, pues habrá menos opciones. Claro. El mercado, por ejemplo, de futuros y de derivados en Bitcoin, cuando hay momentos donde los precios empiezan a tirar para arriba, hay una euforia que las rentabilidades en Bitcoin en futuro son increíbles. Claro. O sea, creo que en marzo, después de los ETFs... Explícale a la gente exactamente en qué consiste esto de un futuro. ¿A qué te refieres? Bueno, hay gente que lo que hace es comprar el Bitcoin a X... a un año, por ejemplo. Apostando que valdrá tanto, ¿no? Sí. Algo así. Sí, o sea, tú, por ejemplo, se estaba pagando en marzo del 24, ¿vale? Acababan de lanzarse los ETFs en Estados Unidos y había mucha euforia y la gente ahí estaba comprando Bitcoin por un 18% más, ¿vale? A un año vista. Vale. Y lo compraba ya porque pensaba que dentro de un año vista iba a valer mucho más de un 18%. Vale. Y prefería pagar hoy una prima de un 18% extra para comprarlo ya porque sabía que dentro de un año iba a tenerlo. Aquí, ¿qué es lo que muchas veces hacemos nosotros? Pues arbitrar eso. Yo compro el Bitcoin, vendo el futuro a un año vista y entonces ese 18%, cuando expire el futuro, me lo quedo. Me lo quedo en Bitcoin. No sé si Bitcoin valdrá más o valdrá menos. Pues nosotros lo que no tenemos es exposición directa al precio de mercado de los activos. Porque si tú pones un depósito de Bitcoin, yo te voy a devolver Bitcoin. No sé si Bitcoin valdrá $1.000.000 o valdrá $10.000. O valdrá 10.000. Pero te voy a dar Bitcoin. ¿Y qué te hace pensar que ese precio, bueno, lo hablamos antes, ¿no? El tema de oferta y demanda. Pero hay, por ejemplo, esta semana que ha pegado otra vez este subidón, a nivel geopolítico, ¿cómo le impacta a Bitcoin, a su precio, que haya más o menor tensión comercial? Porque, por ejemplo, ahora hemos visto una volatilidad brutal en las bolsas. Esto es un tema para entrar en profundidad. O sea, Bitcoin surge como con una definición de ser dinero electrónico, ¿vale? Para poder pagarse entre pares, entre personas sin necesidad de tener yo que conocerte, ¿vale? Es como una especie de sustituto al cash, pero de forma digital. Esto es como surge. Como ahora la gente lo empieza a entender, es como un activo de reserva, un activo refugio. Como el oro, pero... Como el oro. Todavía creo que no podemos decir que Bitcoin es un activo de valor refugio. Claro. Yo soy un enamorado de Bitcoin y creo que lo va a ser, ¿vale? Creo mucho en Bitcoin en el futuro, pero es verdad que a día de hoy, pues hombre, todavía no. Es cierto que en las últimas 2 semanas, cuando las bolsas cayeron tanto, Bitcoin fue en la otra dirección y por primera vez en mucho tiempo se descorrelacionó, que al final tú lo que quieres cuando entrando en un activo de refugio es que no esté correlacionado a los mercados financieros, ¿vale? ¿Qué pasa aquí con Bitcoin? Que realmente como creo que va a empezar a actuar es de esta forma. Es un activo donde la gente se va a proteger con toda esta incertidumbre política, geopolítica y demás que está pasando. Claro, si tú miras la foto en un corto periodo de tiempo, puede que Bitcoin tenga mucha volatilidad. Por eso yo creo que si eres una persona que quiere entrar en Bitcoin para ganar dinero en el corto plazo, Bitcoin no es tu activo. Te estás equivocando, claro. Tú tienes que entrar en Bitcoin de forma periódica y olvidarte completamente del precio. Yo pienso que Bitcoin va a acabar valiendo mucho más de lo que vale hoy, no sé ni cuánto ni cuándo,
pero creo que en el futuro tiene todo el sentido que esto pase. Entonces, si tú lo que dices, no, voy a esperar que baje un poquito más para comprar, yo creo que es que al final las acabas liando. Es mucho mejor ir, porque no sabes lo que va a pasar en esa foto pequeña, ¿sabes? Igual sale Trump diciendo una barbaridad que no sería de extrañar y ahora cambia, no sé qué, y entonces eso te mueve el precio y volatilidad. Y luego también hay que entender que Bitcoin todavía es un activo de riesgo, donde mucha gente cuando percibe este tipo de cambios y este tipo de declaraciones, ¿de dónde me salgo de lo primero? Pues los activos de riesgo que son más líquidos. Bitcoin es súper líquido. Entonces me salgo. Y entonces, claro, pues todo el mundo se sale, arrastra el precio hacia abajo. Pero es temporal y es que se recupera. Se acaba recuperando. No hay más que ver desde cómo ha ido creciendo históricamente. Si miras la foto grande, oye, esto deberías de tener incentivo a entrar ahí. Sí. Oye, y para quien nos esté siguiendo y dice, oye, ¿llego tarde a Bitcoin? ¿O todavía el precio, o sea, me refiero, porque claro, no es lo mismo que valga 100, creo, o 90 y pico que estaba esta semana en euros, a que llegue a 120, a que de repente doble o triplique o cuatruplique. Se especula mucho acerca del valor real de Bitcoin. ¿Tú qué crees o qué hito marcará si de verdad vale mucho más o vale mucho menos? A ver, yo lo de si llego tarde o llego pronto, o sea, tengo un amigo además que cuando estaba a $1.000 le dije, compra Bitcoin. Y hace poco me lo encontré y me dijo, tío, está a 100.000. Y le dije, pues si yo te lo dije. Claro, yo cuando dije que se iba a 100.000, no las tenía todas conmigo. Claro. Y cuando llegó a 100.000, me dijo, es verdad que tú me avisaste que comprara. Y le digo, bueno, pues puedes comprar ahora. Y me dice, no, pero es que ahora está muy caro. Y le digo, bueno, pues ¿te acuerdas cuando dije de 1.000 a 100.000? Pues mira, cuando llega a 1.000.000, entonces, ¿qué me vas a decir? Me avisaste cuando estaba a 100.000. Claro. Es que el caro o barato es muy relativo, porque es lo que te digo. Si te digo que va a valer 1.000.000, 100.000 es caro o es barato. Es baratísimo. No, o sea, no puedes volver a decir, oye, quiero comprar a 1.000. Olvídate, ese tren ya pasó. Claro. Pero puedes comprar a 100.000, porque igual se va a 1.000.000 y entonces empieza a tener mucho más sentido. Pero para mí, sobre todo, la clave es, oye, compra Bitcoin no para ganar dinero, sino para dejar de perder dinero. Tienes que comprar Bitcoin pensando en que es un activo de protección frente a la inflación que tienes en el euro. ¿Tienes que entrar con todo tu dinero en Bitcoin? No. Entra con una pequeña parte y ve probando. Ahora, hazlo para los próximos 5 años. Yo creo que en 2030 vamos a vivir una adopción bestial en todo este ecosistema. Creo que vamos a vivir durante este año y probablemente parte de 2026 un crecimiento muy significativo en Bitcoin. Pero creo que, pues como todos son ciclos, llegará un momento en el que ese ciclo cambiará la tendencia y será un poco más bajista y la gente tendrá más incertidumbre y al final esos ciclos son más largos y creo que será en el siguiente ciclo donde realmente hará una explosión mucho más grande de adopción. Pero es que es un buen momento, yo creo que para poder entrar. Oye, ¿cuál es vuestro perfil de cliente? ¿Familias, ahorradores? A ver, tenemos un poco de todo, pero entre nuestro perfil te diría que el que más tenemos y el que más atacamos nosotros es un perfil entre 35 y 55 años. Y de nuevo, en Cryptan hay gente que ha comprado, puedes comprar 20 euros o puedes comprar 20 millones. ¿Vale? O sea, hay outliers hay en todos lados, pero al final un poco al que vamos es ese perfil de gente que ya ha invertido en su vida, que quiere empezar a tocar el tema de cripto pero no tiene ni idea de cómo, no se fía de todo lo que ha pasado, todo el ruido, busca a alguien que sea pues, seguro, regulado, ¿no? Que sea fácil, que no me ofrezca 100.000 cosas. Y al final es un perfil que invierte cantidades ya razonables porque tiene ahorros, porque ya lleva un background, ¿no? Ya ha trabajado. Más o menos, ¿en cuánto crees que está? Nuestro ticket medio está en 6.000 euros por usuario, quitando los outliers. Porque al final sabes que como en todos lados el 20% de clientes hacen el 80% del volumen y al revés, ¿no? O sea, ¿tiene algún loco que ha metido...? Sí, tenemos clientes muy top que al final tienen mucho dinero y han hecho mucho dinero con... ¿Ya esos los vais a buscar y los prospectáis individualmente o de repente un día, oye, joder, que nos acaban de meter 20 kilos ahí? ¿O no es tan así? Alguno ha venido así, pero normalmente esto ya casi va más boca a oreja. Ya. O sea, piensa que a nosotros nos costó mucho que alguien, el primero confiara en aquel momento para pues oye, yo qué sé, comprar en aquel momento. Me acuerdo cuando acabamos de empezar a 100.000 euros. Claro, luego ahora ya pues te viene alguien con 20 millones y es más normal que lo haga. Pero para poder
darle la tranquilidad a alguien que te compra 20 millones, tienes que haber hecho mucho por el camino. Entonces, ya pues es esa bola de nieve que el boca a oreja, el que ya lo ha hecho y se ha quedado contento, pues se lo dice a su amigo, que también lo hace. Pues nos ha venido mucha gente por muchos podcasts, nos ha venido a, oye, que os he escuchado y me interesa mucho, mira, yo tengo esta cantidad, y al final pues se va haciendo la relación, ¿no? Yo tengo mucho trato con muchos clientes pues que tienen una cantidad más grande de inversión y que lo que buscan es un poco más de cercanía, de sentirse seguros, de oye, cuéntamelo, vamos a verlo. Y luego también es que nuestra parte de equipo de compliance tiene que tratar mucho con ellos, porque no es lo mismo invertir 2.000 euros que 2 millones. Claro, que oye, ¿esto dónde lo has sacado, no? Que quieres blanquear, ¿no? Efectivamente. ¿Ha pasado alguna cosa así de algún tío que hayáis tenido que investigar y os ha... Bueno, investigamos a partir de cierto umbral, por regulación tenemos que investigarlos. Blanquear, no, vemos muchos intentos de estafas, muchos intentos de... La gente rehúsa contraseñas y se filtran y le hackean el email, y entonces entran también usan la misma contraseña para Cryptan, entonces entran en Cryptan, y cuando detectamos algunos movimientos raros, pues los paramos. O gente que coge a señoras mayores, ¿no? Y que les pues un poco tipo mulas, ¿no? De, oye, haz esto y luego yo te doy por aquí. Pero es muy residual. O sea, al final la gente se piensa que blanquear dinero en cripto está a la orden del día, y es muy, muy complicado blanquear dinero. Claro. Es que yo te voy a preguntar todo, pero por un lado o por otro. O sea, si ese dinero viene del banco, yo te voy a preguntar, oye, vale, justifícame que, no sé, dame tu declaración de la renta, dame algo que yo me crea que tú estás trayéndote 1 millón de euros a Cryptan, porque igual no lo veo. O me traes 1 millón de euros en valor en Bitcoin. Vale, pero justifícame estos Bitcoins de dónde vienen. Claro. Origen, aparte de que yo, Cryptan, con nuestras herramientas analizamos todo la trazabilidad de dónde viene y demás, pero vale, pues dime dónde los compraste. No, es que me los dio una persona, pues lo siento mucho, no te puedo coger esto. Claro. Y como nosotros, todo el mundo, quiere decir que esto no es algo que solamente hagamos nosotros, es que cada vez esto está más regulado, y aquí no puedes hacer lo que te dé la gana. Oye, Jorge, para ese que ve todavía lo de Bitcoin como un bluff, como un humo total, más allá de las evidencias que hay del crecimiento del mercado, ¿cómo le podrías convencer? Porque todavía hay mucho que no cree mucho en esto. Yo hacía muchos años que dejé de intentar convencer a nadie. Sí, ¿no? Porque quien no quiere convencerse, no. No, o sea, quiero decir, no conozco a nadie que no le haya contado un poco más en detalle pues estas propiedades, ¿no? Oye, que es limitado, que nadie lo controla, que la política monetaria que tiene es deflacionaria, que no se pueda pagar, que con que hubiese una conexión a internet esto seguiría funcionando. Me gustaría a mí ver, mira tú, el apagón del otro día. Ostras, sí. Olvídate de poder sacar dinero de ningún cajero, absolutamente nada, ¿vale? Claro, pues con todo eso, no, de verdad, a nadie, no ha habido ni una sola persona que haya entrado un pelín en detalle que no haya dicho esto es la hostia. Por vosotros el apagón no os afectó, ¿no? Ahora sigue funcionando. Claro. Nosotros tenemos servidores también en Estados Unidos y sigue funcionando. Claro, nadie desde España podía acceder. Claro, nadie podría. Bueno, sí, el que tuviera cobertura en el móvil, que éramos pocos, por cierto. Bueno, pues el que la cobertura se jodió, sí. El que tuviera, ¿no? Entonces, claro, es que, sinceramente, el que se queda en la superficie de no, porque es que esto para blanquear, es que eso ya está muy trillado. O sea, yo cuando alguien me viene por ahí, tiene razón. No discuto porque es de verdad de ser un ignorante. O sea, esa es la realidad. Porque yo puedo entender que quieras entrar o no entrar. Si yo respeto, pero las propiedades que tiene Bitcoin son las que son. Claro. O sea, hay que decir, esto es lo que hay, y que no es discutible, es lo que está. No, pero es que podrán hackear Bitcoin. Bueno, pues seguro que podrán hackear Bitcoin en algún momento, podría ser. A día de hoy, el incentivo de hackear Bitcoin es de $2 trillones. Es decir, no es pequeño. Haya conseguido hackear Bitcoin. No es que los ordenadores cuánticos, si llega un ordenador cuántico que pueda hackear Bitcoin, preocúpate porque antes se habrá llevado por delante todo lo demás. ¿Vale? Entonces, y aún así tiene solución. Lo que quiero decir es que hay una serie de propiedades que yo no sé si la gente las va a empezar a adoptar o a entender antes o después, que ya el cambio es brutal en los últimos años y que es una evidencia. O sea, quiero ya el que no lo quiere ver, pues que no lo vea, no pasa nada. Más para los demás. ¿Y la diferencia de irnos a un exchange y comprar bitcoins como hace hoy en día cualquiera y entrar en Cryptan, cuál sería? ¿El riesgo?
No, o sea, la parte de comprar, ¿vale? Se lo puede hacer en cualquiera. O sea, es algo que hoy en día ya está muy estandarizado. Sí. Tienes que mirar las fees, tienes que mirar los spreads, porque al final pues hay mucha gente que dice sin comisiones, pero luego te mete un spread que es un diferencial de precio de un 5%. Claro. Y te lo comes con patatas. El riesgo, efectivamente, pues hay plataformas que lo que se están de nuevo en las Seychelles, Sí, donde sea, ¿no? Pues bueno, pues hay gente que da bastante credibilidad que sea una empresa española, que esté regulada en España. La experiencia de usuario. Nosotros ponemos mucho foco a la experiencia de usuario. Hay gente que quiere hacer cosas más complejas y que se tiene que ir a otro sitio. Pero hay gente que no, que al revés, no quiere cosas tan complejas y quiere hacerlo fácil, ¿no? Pues eso también lo tienes que ver. Y luego un poco la cantidad de oferta. Yo siempre lo digo, que si yo quiero comprar 2 cosas, no me ofrezques 25. Claro. A veces que me pasa a mí, tengo un horno en la de mi casa que es maravilloso, pero que tengo 35 tipos de panes. Y hay veces que solo quiero pan para desayunar. Claro. No quiero ponerme a pensar que no viene nada de mi casa, no quiero impresionar a mi mujer ni nada por el estilo. O sea, quiero pan. Y hay veces que salgo de ahí mareado, digo, no sé ni cuál comprar, si he acertado, me voy jodido a casa. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Entonces esas son las principales diferencias. Vale. Oye, Jorge, hablemos más del Jorge emprendedor. ¿Cómo es un poco tu día a día de emprendedor? Hablábamos al principio del podcast que un poco locura, ¿no? Que no puedes ni descansar. ¿Cómo lo llevas esto de...? Pues la verdad es que no tengo una rutina tampoco muy, muy clara, viajo mucho y no me permite tener una rutina. Intento hacer deporte mínimo 2 o 3 veces por semana. Lo de cuidarme a nivel de alimentación me cuesta porque como estoy mucho tiempo fuera, pues al final hay veces que o no como, o no ceno, o como más. Los viajes, ¿no? Sobre todo por tema de rondas de inversión y tal, ¿estáis ahora saliendo a...? Pues bueno, siempre estamos levantando dinero. Pero luego también, pues clientes fuera, vamos a muchos eventos, pues desde dar charlas o paneles o bueno, pues aquí está siempre un poco por ahí. El mercado es muy de divulgación, es de todavía hacer emprender, o sea, entender a toda la gente de qué va esto. Es una línea de adquisición que es ahí pim pam, pero al final es verdad que tú ves cualquier otro que a ti te dé confianza y el que te da confianza es el que no paras de verlo. Claro. Y al final dices, bueno, pues este si sigue aquí será porque... Pues será verdad, ¿no? Le va bien, ¿no? Y debe ser de fiar, si no ya se habría encargado. Entonces, pues mi rutina luego también con las niñas es muy complicada. Tengo 2 niñas pequeñas y pues entre cenas, duchas, actividades varias y demás... Es complicado. Y eso que ahora ya tienes un equipo que con tus mandos intermedios, me imagino, que ya no serás el que está ahí. Bueno, o sí que estás. ¿Eres del típico CEO que está en el día a día o no, estoy totalmente fuera. Pero claro, soy uno que está hacia afuera y al final es que el curro es infinito. Y al final es que si te va mejor que a los demás es porque curras más. Poca gente conozco que sea tan inteligente, tan brillante, que currando menos que los demás le vaya mejor. Al final esto es un tema de sacrificio y de estar ahí. Con lo cual ahora estoy intentando trabajar más también por las noches, pues cuando las duermo sacar de ahí 2, 3, 4 horitas más, porque por las mañanas para mí me cuesta muchísimo, porque claro, si ya descanso poco, cuando me suena el despertar a las 6 de la mañana, mira que me gustaría, pero es como si tuviese unas cuerdas que me tiran a la cama y digo, no hay manera de levantarme. Pero mi día a día es eso, pues apagar muchos fuegos, no parar. O sea, estoy en una rueda, ¿sabes? En la que a veces que lo pienso y digo, macho, ha pasado un año y no me da cuenta. Sí. Oye, para los que están empezando en esto del emprendimiento, ¿cómo fue eso de pasar de ser tú solo y tu socio, no sé si tenías socios, a de repente ser 25? ¿Cuáles fueron como los hitos de decir, mira, pues hasta los 5 empleados, tuve una inversión muy importante para montar la plataforma? O sea, cuéntanos un poco cómo fue tu paso a paso, porque hay mucha gente que se puede ver reflejado con su propio emprendimiento. A ver, creo que no hay una verdad universal para nada ni para nadie, ¿vale? Cada empresa es un mundo, cada emprendedor es un mundo y a cada uno le sirven unas cosas. Tema de levantar pasta. Pues nosotros hemos hecho 4 rondas de financiación, 4 o 5. Y al final siempre estás levantando pasta. Hay gente que dice, no tienes que levantar pasta, tienes que hacerlo tú solo. Sí, ojalá. A mí me encantaría, pero ¿cómo lo haces? ¿Cuánto te costó tu plataforma montarla, para hacernos una idea? Nosotros en total hemos levantado 8 millones. Ostras. Pero 8 millones en total de rondas. ¿Invertidos directamente o reinvertidos directamente en la plataforma? Sí, 8 millones de financiación a cambio de equity de la empresa.
Empezamos levantando 150.000, la segunda $500.000, la tercera 3,5 creo y la cuarta otros 3,5 más o menos. Y toda esa pasta que se levanta, esto es una duda que siempre he tenido, ¿eso va siempre dirigido a contratación de personal? Bueno, eso a tu plan de negocio. Ingenieros, plan de negocio, a todo lo que es gasto, ¿no? Dentro de la O empresa. sea, es dinero que te entra porque tú estás perdiendo dinero. Nosotros perdemos dinero a día de hoy porque gastamos más de lo que ingresamos. Obviamente podríamos ir a una situación de break-even, pues sí, podríamos ir, pero al final tu crecimiento se ralentiza y tú estás en una industria, bueno, y en una tipología de empresa en la que tu crecimiento es que tienes que conseguir pegar ese boost de crecimiento antes o después, porque si no, tu empresa empieza a ser antigua. Y las empresas así más innovadoras se hacen antiguas enseguida. Ostras. Entonces, sí que te diría que a día de hoy, con toda la IA, cambia un poco la peli. Sí. Ya puedes empezar a tener productos funcionales que generan tracción y que generan revenue a un coste ridículo. Yo he hecho cosas ya, tío, con IA que digo... ¿En plan? ¿Cuál es un ejemplo? Bueno, hay plataformas que te desarrollan ya aplicaciones o webs. Uh-huh. Y vale, la suscripción vale $20 al mes. Claro. Claro, es que con esto, con que pienses y le dediques un tiempo, pero en 2 meses full focus en esto, tú tienes un producto ya funcional para poder empezar a testear. Sí. A partir de aquí, pues todo lo que quieres escalar, pues sí, levantar pasta, yo creo que al final pues te ayuda a ir más rápido. Tiene sus pros y sus contras, porque te metes en casa a otra gente, ¿vale? Que nunca acaban siendo lo que dicen que son, como todo. Esto es un negocio y esto es respetable y entendible. Que entiendo que son accionistas, ¿no? Sí. Y que forman parte, no sé si el consejo o... Bueno, depende si ponen a alguien en el consejo o no, pero si no, pues con tus reports, con la gente que tienes, que te ha dejado dinero o que ha puesto dinero en invertir en ti. Entonces ya no es tú solamente el que toma las decisiones por ti, sino que las tienes que tomar pensando un poco en todos los demás. Y al final yo creo que hay oportunidades para crecer tu negocio de forma mucho más sana. Creo que o sea, cada ciclo, cada X años es que surgen nuevas oportunidades. Yo a día de hoy veo cosas que digo, madre mía, macho. O sea, todos hemos vuelto a la casilla de salida, como aquel que dice ahora. Sí, con el tema de la IA. Con el tema de la IA. Sí. Y eso te permite que, claro, si tú te pones a llorar y a decir es que me van a quitar el trabajo y no sé qué, pues entonces... Sí. ¿Cuál es el perfil de tu empleado? O sea, ¿sois todos ingenieros? No, tenemos bastantes ingenieros, desarrolladores, tenemos gente de operaciones, gente de marketing, gente de soporte, gente de financiero, inversiones. Es un poco de todo, pero sobre todo desarrolladores, lo que más tenemos. O sea, el core de tu negocio al final es que la plataforma sea cada vez más eficiente, ¿no? Y añadir productos. Y añadir productos. Claro, al final no me puedo quedar parado con lo que tengo, porque si no, igual me funciona hoy, pero dentro de 2 años ya voy tarde. Es que hoy en día, macho, la gente, lo que te digo, que va a una velocidad y hay gente muy lista por ahí. Sí. Mucha gente muy lista. Sí, y más en vuestro ecosistema, ¿no? No, y en todos, tío. O sea, yo veo cosas que... Gente con muchas ganas, con mucha hambre, gente muy inteligente que entiende problemas, que los quiere solucionar. Sí. Y el mundo es muy grande. Y a día de hoy es que ya te digo que con internet tienes acceso a todo. A todo. A formación, a testeo de cosas, a desarrollo. Ya digo, yo todavía desarrollé una idea que tenía para niños, porque la veo con mi hija y digo, oye, mira, esto me gustaría que existiera. Y con la plataforma esta de Lovable, lovable.dev creo que es que te lo desarrolla, macho. En 1 minuto. Sí, pues sí, en 5. Sí. Sí, yo creo que es eso. Hemos vuelto todos como a la casilla de salida, ¿no? Y ahora hay que volver a empezar. Oye, ¿cuáles son los retos para hacer una empresa como la tuya eficiente? Decías que estáis ahí todavía en la parte de buscar el break-even. ¿Cómo se hace eficiente? Captando más mercado, me imagino, ¿no? Mira, el otro día hablábamos de crecimiento sano. Sí. ¿Vale? En el evento este que te comentaba antes. Que esto es la típica palabra que crecimiento sano, que igual para mí significa una cosa, para ti otra, y si hubiese aquí 25 personas significaría diferente para cada uno. ¿Qué es para ti crecimiento sano? ¿Vale? Para mí crecimiento sano es crecimiento sin problemas. Es decir, tengo ya algo montado en lo que sí, puede haber pequeñas problemillas, ¿no? Que hay que solucionar y demás, pero ya va como pum, ¿no? Yo creo que el crecimiento sano no existe. ¿No existe? Yo creo que el crecimiento sano en entornos de crecimiento, de alto crecimiento y de alta escalabilidad no existe.
porque cambia todo tan rápido que te tienes que adaptar enseguida al cambio. Que vamos a poner un ejemplo de escalabilidad muy grande, ¿no? Que pases de tener 1000 clientes a 1 millón de clientes. Pero no tanto eso, sino... Eso no es problema, porque eso es un problema totalmente racional. Es un problema técnico. Técnico, ¿no? Porque tengo que meterle más servidores, y luego tengo que fichar a un par de personas más y tendré que meter un poquito más de recursos. Pero esto no es el problema. El problema es, vale, ahora tengo una regulación. Y te hace cambiarte la película. Ahora, por lo que sea, el mercado cambia. Y entonces lo que estabas haciendo ya no lo hace nadie. Ahora de repente prohíben no sé qué activo porque lo que sea. Ahora de repente llega otra plataforma que de repente nadie la había visto y está ofreciendo no sé qué. Y eso es lo que te obliga a tener que estar constantemente reinventándote, adaptándote y siendo muy flexible. Claro. Y esto es lo más jodido. Esta es la montaña rusa. Claro. Porque lo otro es, oye, hay que meter más dinero. Joder. Sí. Pero bueno... Sí, que como que se puede quedar obsoleta o caducarse tu propuesta de valor de un día a la mañana con que entre un player que no te esperabas, que de repente... Mira BlackBerry. ¿Tú crees que BlackBerry piensa que iba a desaparecer? ¿O Nokia? ¿O Blockbuster? Sí. Uno se pensaría que iba a cerrar la paraeta. Sí. Hoy en día va en cero. Claro, es que los bancos no están a salvo. Facebook no está a salvo, se está reinventando constantemente. Es verdad que una llega, tienes una envergadura, ahora vale Facebook, pero vete a otro tipo de empresas, miles o millones de empresas más, que tienen que estar constantemente, ¿sabes? Como alerta. Eso es un poco para mí el crecimiento sano, me refiero a la mente sana de que su fundador, sus fundadores, sus socios estén tranquilos de decir, oye, he encontrado, ¿sabes? El elemento que me hace ir escalando, ¿no? Y creciendo tranquilamente. Claro, dices, no, es que tengo una empresa de compra y alquiler de inmuebles. Pero es que esto no es una empresa de alto crecimiento, de pasar de 1000 clientes a 1000 millones de clientes o a 10 millones de clientes. Más de 5 es diferente. Y esto has encontrado, ¿cuál es el problema que tengas? No, es que este piso me lo han ocupado, tal cual. Pues vas a otro. Vale, pero sí es un problema, pero no te mata, o sea, no te hace tener picos, ¿sabes? De decir, tengo que cambiar el negocio. Es que ahora a mí, igual de repente, todo lo que yo tengo montado llega a una IA que lo hace con un botón. Claro. Porque tu modelo tu modelo de negocio entiendo que es la comisión o el fee que te lleves por cada cliente y luego esa reinversión de la que hablábamos, ¿no? Sí, al final nosotros somos un intermediario. Yo facilito el acceso a los productos que vamos sacando. Nosotros cobramos una fee por la parte de compra-venta, cobramos un extra de rendimiento sobre el rendimiento que damos y al final ese es nuestro modelo de negocio. Que es un negocio que va bien, pero claro, yo para sacarla del estadio tengo que estar haciendo, pues si ya estamos gestionando, estamos moviendo al mes unos 12 o 14 millones de euros, que tengo que estar haciendo 1000 para realmente decir, estoy nadando en dinero, ¿sabes? Ostras. Entonces, ese es muy escalable, o sea, yo puedo pasar a gestionar eso casi sin tener que ampliar equipo, como aquel que dice, pero llegar hasta ahí es muy complicado. Muchos recursos, no hay, o sea, es todo evergreen, no hay nada que digas, es que tengo que ir por aquí. No, tú tienes que ir probando porque es todo campo. Y no ha habido nadie que haya construido ahí que digas, no, es que justo por aquí el suelo es firme y por ahí son áreas movedizas. No, tú no lo sabes porque ves todo lo mismo. Claro. Y ese es el problema de estas empresas que al final entran en industrias tan innovadoras, que al ser tan innovadoras no sabes ni cuál va a ser la aceptación del cliente, si va a ser rápida, va a ser lenta, ¿no? Entonces, para mí eso sano, para mí ese crecimiento es sano, es crecimiento sin incertidumbre. Claro. ¿Sabes? Claro. Porque iros fuera de España, ¿ya lo estáis haciendo? ¿O todavía no es? Bueno, vamos a operar desde fuera de España. Tenemos clientes de fuera de España. Es verdad que por regulación no podemos hacer marketing en sitios donde no estamos regulados. Vale. Con lo cual, al final, tenemos un poco descartado el de gastarnos dinero por allí. Pero sí, al final, la expansión es clave. O sea, España no es suficiente. De hecho, España es un país muy trampa, que pensamos que España es muy grande, pero en España somos 4 gatos. Somos 4 gatos. Y luego al final a la gente le cuesta mucho ese tipo de cosas en España. España es un país muy conservador. Y el ecosistema, como que también, en realidad, las voces autorizadas de este sector también sois pocos, ¿no? En España. A mí no me gusta, la verdad. Y esto igual va a quedar muy mal, pero a mí este ecosistema español en general, y tengo mucha gente que admiro, mucha gente con la que hablo mucho y con la que me ayudo mucho, pero en general creo que los españoles nos pensamos más de lo que somos. Cuando vas fuera,
dices, madre mía. O sea, yo pensaba que la estaba petando. ¿Pero hablas de ecosistema cripto o en general? En general, en el ecosistema empresarial, emprendedor, sí. Sí. Hay gente muy buena, pero son una minoría. Hablo en general, ¿eh? Uh-huh. Creo que hay gente que si se va afuera... O sea, creo que falta un poco de España no lo pone fácil, ¿eh? Pero creo que en España falta un poco de ambición, un poco de hambre, un poco de, ¿sabes? De querer romper y cambiar mucho más las cosas, y la gente nos enseñan a ser mucho más tranquilos, ¿no? Y sí. Mira, ahora que comentamos el tema de lo de las diferencias, nosotros recientemente hemos empezado a colaborar con una empresa, una agencia de Londres, y a trabajar para unos clientes en Suiza. Yo me he dado cuenta en cosas muy sencillas del día a día, como puede ser una llamada. A nosotros en España yo creo que las llamadas se nos pueden ir perfectamente una hora, algo que aquí en estos sitios podrían hacer en 15 minutos. La operatividad de las cosas, la capacidad de accionar cosas es sustancialmente distinta, y sobre todo el hambre, lo que tú dices. Hay un hambre distinto. También es una muestra muy pequeña, ¿no? Pero qué casualidad que lo he percibido ya. Tío, tú que has viajado probablemente más y que tendrás más visión de fuera. No, yo lo he visto, o sea, me acuerdo cuando estuve en Singapur, en Estados Unidos, incluso en México, ves como otra actitud. Sí. Que de nuevo, no estoy diciendo que todo el mundo sea igual en España. ¿Vale? Que luego la gente enseguida se pone así, ¿sabes? Y no digo que yo lo sea, y al final yo lo que me pasa es que me doy cuenta de que soy un pringao cuando me he pasado de listo y me he pensado que lo estoy haciendo muy bien. Entonces me voy fuera y digo, espera, que me ha pasado por la derecha y no me he dado ni cuenta, y me ha dado 15 vueltas y ya me saca 150 metros. Entonces por eso, porque como yo lo he vivido, es donde no quiero relacionarme en España, porque me acomodo y me creo que España es España. España la gente no sabe ni dónde está. O sea, a mí en Estados Unidos ha habido gente que me ha llegado a decir que si España está debajo de México. ¿Te imaginas? Sí. O África, ¿no? Entonces, pues en España se ve muy bien, en España se come muy bien, y en España tenemos unas playas maravillosas. Ya, pero cuando estamos hablando de negocio, la gente no mira en España. Y esto es un poco lo que hace que cuando tú ves al de al lado que va 3 puntos por encima tuyo de velocidad, tú coges y le das un extra de velocidad. Claro. Si tú no tienes a nadie a tu lado que está yendo a esa velocidad, tú te relajas. Esto es así, o sea, esto le pasa a todo el mundo, me ha pasado a mí. Entonces, cuando yo de repente me voy fuera y estoy en un sitio donde no conozco a nadie, estoy incómodo, me cuesta hablar con la gente, me obliga a dar un extra. Y me cuesta un huevo, pero la primera vez me costó, la segunda me costó menos, la tercera un poquito menos, y entonces ya empiezas a coger esa dinámica como la rutina. Entonces estás aquí y no puedes dejar de salir otra vez. Yo ahora me pasa mucho con mis hijas, no sé dónde llevarlas a estudiar. Ah, ¿no? Porque quiero ¿En colegio o de universidad? En el colegio, son pequeñas. Sí. No sé dónde les pueden enseñar estas skills. Yo no quiero que les enseñen, no quiero que aprendan nada de memorizar. Quiero que aprendan a resolver problemas, tío. O sea, yo hoy en día a la gente de Quita no le digo, cerrad el ordenador, apagad ChatGPT, tenemos un problema, resolvedlo. No. Tenemos este problema, resolvedlo como podáis. Como si tenéis que, no sé, que vender vuestra alma al diablo. Pero hay que resolver el problema. Entonces, yo lo que quiero es que mis hijas aprendan a buscarse la vida. A sufrir, a estar incómodas, ¿sabes? A tener problemas que te vayan a hundir y que digas, oye, mira, no, lo veo de otra forma, le doy la vuelta, me dura 5 segundos el disgusto, y eso... es que te sirve para todo, para tu pareja, para tu familia, para tus hijos, para tu trabajo, para todo. Es que vamos a una sociedad totalmente así, ¿no? Que cada vez hay más competencia en todo. En todo. O sea, hoy en día abres cualquier red social y dices, joder, pues lo que tú dices, ¿no? Esa sensación de, pues si es que la gente va en avión. Sí, también creo que puede haber un poco de humo, ¿no? Encima de todo esto. También yo creo... ¿Pero en qué sentido? No, pues yo creo que también tenemos que filtrar, ¿no? Según a la gente que también se las da, de no sé qué, de no sé cuántos, y luego esto también hay que... No sé, que filtrarlo de alguna manera. Sí. O sea, para mí es más el cuando encuentras a gente pues, más genuina, ¿no? O más auténtica, y eso se ve. Sí. Pero tío, que es que yo he estado fuera con gente y he flipado de la gente, cómo le va la cabeza, cómo se está moviendo, y al final digo, hostia, es que yo quiero subirme a este barco, que este es un barco ganador, y además voy a ir el último de la fila,
pero me voy a tener que espabilar. Pero por lo menos tengo a gente que está a la que seguir. Si voy yo solo, ¿sabes? O si somos pocos, yo no tengo a quién seguir. Y de nuevo, yo soy el que sigue, ¿eh? Yo no soy el que está liderando, ¿eh? Yo soy el que sigue. ¿Y a quién sigues de fuera? ¿Algún nombre, yo qué sé, algún emprendedor, algún empresario, algún...? No, o sea, miro, ya te digo, escucho podcast en inglés y intento... o sea, cuando digo que sigo es que estoy fuera pues cuando viajo, pues yo qué sé, la última que estuve en Dubái o en Singapur, al final conectas con mucha gente en muy poco tiempo. Y ahí te permite, al final la gente va a 5 minutos, lo que decíamos antes. Speed networking a tope, en 5 minutos, pum, y entonces aprovecho toda una semana de generar un montón de cosas y luego ya pues voy filtrando. Pero ahí cuando hablas con la gente te das cuenta, tío. Y cuando de repente sacas a uno que dices, joder, este de los últimos 20, este tío es la leche. Qué suerte he tenido de conocerlo. Y entonces te presenta a gente de su entorno y entonces sabes cómo vas subiendo y vas subiendo y vas subiendo. A mí esto me ha pasado, o sea, yo he tenido que irme 5 años a eventos diferentes, empezando siendo el más pringao que iba a los eventos más que va todo el mundo, que ahí no rascas nada, a que en el último poco a poco ya me van invitando a, oye, mira, vente a este otro, que esto es un poco como, vamos, gente más tal, más selecta, ¿no? Claro, pero para eso hay que pasarse 5 años comiendo mierda. Sí. Y hay gente que no está dispuesta. La gente quiere ir al evento guay, conocer a la gente guay en el minuto 1. Sí. Y luego cuando llegas ahí, tú dices, ¿qué hago aquí? Si yo soy un pringao comparado con esto. Entonces, pues eso te obliga a decir, vale, pues en cuanto vuelva a casa me voy a poner a estudiar como cabrón todo esto porque he llegado aquí y la he salvado de milagro. Pero podía haber hecho el ridículo. Entonces pierdo ya la oportunidad y entonces me tiran de ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que estas inquietudes, ¿sabes? En España, mi sensación es que no es la normalidad. O sea, es lo raro. Hay gente que sí, pero es raro. Es raro. Sí, que no hay esa cultura de querer superarse, ¿no? Constantemente. No, pero también lo ves en fondos de inversión, o sea, todo este tipo de cosas que al final se retroalimenta, una cosa a la otra. En España, tío, no hay ayudas para emprender bien. Todos son palos en las ruedas. O sea, cuando realmente creo que en España hay gente súper válida, ojo, con ideas buenísimas. Pero al final, claro, si no te enseñan a cómo se ejecuta una idea, porque una idea no sirve para nada si no eres capaz de ejecutarla. Claro. Y por dónde hay que pasar y por dónde no. Y te van ayudando y tal. Y mira, Lanzaderas haciendo un trabajo buenísimo, ayudando a gente pues hace falta 25 lanzaderas en España. Total. Oye, Jorge, solemos acabar las entrevistas preguntando 2 cosas. Una, ¿qué te inspira? Y 2, ¿a quién nos recomendarías para entrevistar en el podcast? Empieza por la que quieras. Pues, ¿qué me inspira? A mí lo que me gusta es hacer cosas que me emocionen. Y últimamente... la verdad es que me estoy cambiando un poco hacia hacer cosas que realmente crea que están aportando algo. Con mi empresa es más difícil o es más cuestionable porque al final es más un negocio, pero muchas veces cuando pienso y digo, oye, ¿qué es lo siguiente que voy a hacer? Me gustaría hacer algo que realmente ayude a la gente, que hay gente muy jodida. Mi mujer es palestina de origen y aquello no tiene nombre, no tiene vergüenza. Miramos todos para otro lado. Y eso no puede ser, tío. En 2025 esto no puede ser. Entonces, el poder hacer cosas que realmente ayuden a gente, de verdad, porque aquí lo que tenemos no son problemas. O sea, problemas hay en otros sitios, y he puesto el ejemplo de Gaza, Palestina, porque es un ejemplo que me toca muy de cerca, pero hay otros muchos por ahí, ¿no? Entonces, creo que inspira mucho cuando realmente eres capaz de ayudar a alguien que realmente lo necesita y no lo que nosotros pensamos que es tener un problema, ¿no? Entonces, le doy muchas vueltas a eso. Es verdad que ahora pues tengo el foco mucho en otra cosa. ¿Cómo lo visualizas esto de ayudar a alguien? ¿Idiote de misiones, voluntariados, cosas así? ¿O? Pues no sé, es que con la tecnología se pueden hacer tantas cosas que a día de hoy podrías llegar a tanta gente. Lo que pasa es que muchas veces el problema está en que las tienes que hacer porque necesitas generar negocio, que te dé un retorno, que tal igual. Me encantaría poder tener la capacidad de poder hacer algo sin tener que querer ganar dinero con ello. Sí, pero bueno. Que no está mal, querer ganar dinero, está muy bien, pero al final hay veces que está un poco reñido, ¿no? Una cosa con la otra. Y eso es algo que pues últimamente le doy muchas vueltas. Bueno, oye, le estás dando empleo a 25 familias, sí, macho. Pero al final eso está bien. Quiero decir, pero no... No todo el mundo puede decirlo. Sí, pero creo que eso no tiene un impacto... Sí lo tiene. Yo creo que el empresario tiene que tener la mentalidad
de que está haciendo un bien a la sociedad. Ya se encargan otros para hacernos creer que no. Ya. Y que somos escoria y que somos unos explotadores. Pero no, yo creo que el empresario tiene que reivindicar que si no fuera por su iniciativa, por sus huevos, por todo lo que ha hecho, pues habría gente que pues no estaría contigo. O sea, eso yo creo que el empresario, creo yo, que tiene que reivindicarlo mucho más. Sí. No, a ver, luego está bien, ¿no? Pero que un poco creo que hay que tener esa hambre, esa ambición y no creernos que estamos ayudando un montón por dar trabajo a 25 empleados, que está muy bien, cuando realmente hay cosas que creo que hoy en día ya con la capacidad que pues yo ya tengo de haber aprendido muchas cosas, podría hacer cosas más a escala, sí. Más a escala, sí. Entonces, bueno, pues eso es algo que tengo ahí. Ojalá algún día pueda dedicarle más tiempo a eso. Que siempre es la realidad. Dices, hombre, pues puedes hacerlo ya. Sí, aunque el tiempo es el que es, ¿no? Claro. Y hay fases también, ¿no? En la vida. Sí. Pues ahora estás criando 2 niñas, pues igual es más complicado, ¿no? Es complicado. Bueno, te llegará. Es complicado. Y la última, la de ¿a quién nos...? ¿Y a quién tiene que ser aquí de Valencia? No tiene por qué. Nos desplazamos, nos movemos, la gente se mueve hoy en día online, está todo muy conectado. Esto ya... Pues mira, hay una persona muy guay que es muy buen amigo mío, que se llama David Reudor. Vale. Que tiene además un podcast. ¿Ah, sí? Que se llama Golden Circle. Vale. Y podría ser es un tío muy interesante que tiene una historia muy guay para contar. ¿Y de qué nos hablaría? ¿De qué hace él? Bueno, él montó Goin, que es una empresa española, así también como de finanzas. Vale. Y es un tío que tiene historias para no dormir, un emprendedor en serie. Muy buen tío y que sabe mucho, muy conectado, que sabe mucho. Pues apuntado queda, nos pasamos luego contactos y lo vemos. Jorge, ha sido un placer, tío, tenerte por aquí, un orgullo que un valenciano esté ahí reventándolo en el mundo de las cripto y te seguimos, que ya me has dicho que la semana que viene grabas otro podcast y tal, o sea que... Nada, tío, el placer es mío, me ha encantado la charla, me hacen falta más charlas de estas, yo creo que donde gente pueda contar tranquilamente cualquier cosa. Así que... Nada, sí, el podcast, tío, ha venido para convertirse en el nuevo medio de comunicación y esto ya no lo frena, no lo frena a nadie. O sea que más charlas así, por muchas más. Hecho. Hasta la próxima, amigos.